¿Qué tal? Reciban el saludo del equipo de profesionales de esta casa. Estamos en tiempo de opinión, así que en primer lugar agradecer que todos los partidos políticos, lo saben, reciben esta invitación de Doñana Comunicación, bueno, pues a quienes van formalizando una entrevista que en definitiva es con todos ustedes para tenerles al corriente de las decisiones de la actualidad municipal. Ahora tenemos muy cerquita el pleno, así que hablaremos en profundidad sobre él, pues por supuesto nos sentimos medios de comunicación hacia esa tarea que reciben todos ustedes, todo tipo de aclaraciones y explicaciones. Vamos a saludar, por tanto, a Cristina Medina, desde Independientes por Huelva al Monte. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Claro que sí. Bueno, pues de hecho continuamos con esa evaluación del pleno, un pleno convocado el día 2 de octubre, el pasado viernes a las 5 de la tarde. Finalmente se iniciaba con media hora de retraso, una convocatoria en sesión ordinaria con muchos puntos de interés. Me gustaría entrar directamente en las cuestiones que consideramos más interesantes, porque veníamos del no pleno extraordinario del viernes anterior, pero, como digo, veníamos de él porque gran parte, si no todos esos puntos del pleno extraordinario finalmente se tocaron en el ordinario de octubre. En cuanto a los dictámenes, pues había que resolver 3 alegaciones planteadas en esta oportunidad por el Parque Industrial y de Servicios Camino Alto por un lado, por Urbaser por otro y finalmente por la concejala que tenemos aquí con nosotros, Cristina Medina. Alegaciones al presupuesto. Bueno, al final el presupuesto salió adelante, las alegaciones salieron con el voto favorable de los 3 partidos que componen el equipo de gobierno del ayuntamiento, y me gustaría que comenzáramos hablando por ahí, porque, bueno, pues evidentemente se generó un debate en torno a esta cuestión importantísima, clave como es el presupuesto municipal, con todo lo que lleva con anterioridad. ¿Qué decir desde Independientes? Bueno, pues decir que nosotros vamos a continuar adelante con los recursos que ya hemos puesto y que además habíamos anunciado. En esa convocatoria precisamente del no pleno que no se realizó, que además incluso, bueno, pues se desacreditan los propios portavoces del Partido Socialista y de Mesa de Convergencia, porque dicen que yo no las recojo y estaba allí con las cámaras que todos pudieron ver en el pleno, y no solamente en el pleno, sino en la comisión informativa. Lo que sí que quiero es que los ciudadanos sepan que en esa comisión informativa yo interpongo un recurso invoco la nulidad de la misma y del pleno, y por eso es por lo que luego no se hace el pleno, porque realmente era una aberración jurídica que se hiciera así el pleno. ¿Por qué? Pues porque no se habían hecho las notificaciones, y no porque los concejales no se quisieran o no nos hubiéramos querido notificar, sino con las argucias que se había hecho. Es incierto lo que ha ido corriendo en redes de que habían estado intentando notificarnos toda la semana. De hecho, nos sorprendió mucho que la oposición, nosotros por lo menos, Independientes, nos enteramos por la alcaldesa en una entrevista aquí días antes que iba a haber pleno. Pensábamos que sería la terminación del pleno de septiembre, y nunca lo que hizo, que era convocar un pleno extraordinario de urgencia para que no pudiéramos ver ni los documentos, y además ahí iba la parte del presupuesto. De hecho, se ha demostrado que no era urgente porque se ha hecho el viernes posterior y además en un pleno ordinario. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues la diferencia es que ese pleno extraordinario urgente podía convocarlo de momento sin darnos la información, y en cambio con un pleno ordinario tiene que tener 2 días para la comisión informativa hábiles y 2 días hábiles para el pleno. Por tanto, tienes 4 días hábiles para poder ver la documentación. Esa era la diferencia. La diferencia era pues lo que hemos venido manifestando, la falta de transparencia y la falta de que nos den la documentación y de que nosotros podamos hacer una labor de fiscalización de lo que realmente está haciendo el equipo de gobierno. Y eso es bueno para el pueblo, porque eso es democracia, y eso es lo que permite es la transparencia. Y un gobierno tiene que ser transparente. No estamos en épocas de monarquías absolutistas, estamos en época de democracia, donde los ciudadanos tienen unos representantes políticos a los que han votado y que además deben de velar por sus intereses. Y eso
es lo que a veces se está impidiendo. Cuando ya se ha aprobado el presupuesto, bueno, parece que en redes se ha finalizado, digamos, el debate y, bueno, pues esa presunción de anulable, ¿no?, de nulidad que pudiera tener. Me gustaría que entráramos en esa cuestión. ¿Por qué considera Independientes por Almonte que el pleno o el presupuesto municipal debe anularse? Pues mira, lo considerábamos porque al presupuesto le faltaban documentos esenciales de transparencia y de fiscalización. Por ejemplo, tenemos empresas públicas. A las empresas públicas se les han pasado partidas importantes. Pues por ejemplo está Sada, está Emilat, una con 1 millón y pico de euros, pero además es muy llamativo, sobre todo para nosotros, Exclusivas Doñana. A Exclusivas Doñana se le pasan unos 500.000 euros aproximadamente. En una parte ponía 470.000, en otra 500 y pico mil de euros. ¿Qué pasa? Las partidas del ayuntamiento se deben de pasar y dice la ley de presupuestos, que es la ley de Hacienda de régimen local, de las haciendas locales, perdón, dice que debe de aportarse los planes de actuación y los programas que tengan esas empresas municipales. Bueno, pues Exclusivas Doñana, que es el campo de golf, todo el mundo sabe que está cerrada. Entonces, ¿qué planes de actuación? ¿Tú para qué le estás pasando a Exclusivas Doñana casi 500.000 euros de los impuestos de todos nosotros? Si además, cuando ha sido la Junta Ordinaria, y eso no está grabado, pero eso es así, y además eso está puesto porque estábamos todos los concejales de la corporación, y yo le pregunto a Miguel, que es el presidente de Exclusivas Doñana, bueno, ¿qué partidas de proveedores? ¿Desde cuándo son esas deudas? ¿Quiénes son? ¿Están prescritas? ¿No están prescritas? Y nos dice que no tienen las facturas, que no saben ni quiénes son los proveedores. Entonces, no saben de qué fecha son. Entonces, esto es una barbaridad. ¿Tú dónde estás traspasando los fondos públicos? Porque es que podemos estar hablando incluso de cosas más allá que de las que van en una irregularidad simple de un presupuesto. Es que hay que tener cuidado con lo que son malversaciones de caudales públicos. Cuidado. Entonces todo eso, Independientes quería que se viese y que hubiera transparencia y que se nos diese información. De hecho, Pepe, nosotros, estando dentro del equipo de gobierno, cuando José María García dice en mayo que se van a traer los presupuestos, que los tenía que haber terminado y haber aprobado en diciembre de 2019, no en mayo de 2020. Ahí es cuando él inicia, ¿vale? Y le pido, como portavoz de mi partido político, esos documentos, me dice que no me los da. Lo vuelvo a pedir y no me contesta. Lo pido por registro de entrada y no me los dan. Entonces, por eso es por lo que yo veía esa opacidad. ¿Yo cómo voy a votar en unos presupuestos que tengo unas responsabilidades, primero moral y segundo personal y hasta patrimonial y posiblemente hasta penal? ¿Cómo voy a votar sin que tú me des a mí la información? Bueno, en cualquier caso confirmamos a través de esta entrevista que Independientes va a seguir por la vía judicial con ese camino de intentar anular el presupuesto. Y no solamente eso, no solamente las nulidades que se dieron en el pleno de la aprobación provisional de presupuestos, sino que si tú coges la propia convocatoria, ellos intentaron anular las mociones que llevaba Independientes para este pleno, que era el centro de salud de Matalascañas, que se estuviera abierto las 24 horas y era la apertura de la playa del Pico del Loro. Bueno, pues si tú ves en la comisión, ¿vale?, en la convocatoria, te dice dictámenes de la comisión informativa, ratificar el dictamen de las alegaciones formuladas por la Sociedad Parque Industrial Camino Alto, ratificar el dictamen de las alegaciones de Urbaser, ratificar el dictamen de las alegaciones formuladas por mí, ratificar el dictamen de lo de la dehesa Santa María, y ya luego ponía dictaminar. La alcaldesa hace una argucia en esa convocatoria para que diga que cuando se convocó la comisión informativa, que era el martes, no estaban dictaminados los puntos del pleno, porque pone para dictaminarlos media hora antes del pleno, que es lo puso a las 4:30, y dijo que como cuando había hecho la convocatoria no estaban, que no podían entrar mis mociones. No podía entrar una suya, sin importancia, pero ¿eso para qué era? Para correr un tupido velo de que lo que estaba haciendo era una labor de censura a la política constructiva que quiere hacer Independientes, que es proponer cosas para su pueblo. Y entonces, ante eso, yo digo que hay una nulidad.
de la que me exigen incluso que diga hasta el artículo y el texto, que eso no se necesita para tú alegar la nulidad, se necesita solamente que invoques la norma, ¿vale? Pero ella sí tiene la asistencia del secretario. En cambio, el secretario, que es el secretario de la corporación, a lo mejor no asiste a los partidos políticos si son de oposición, que eso es una cosa que habrá que ver tranquilamente. Entonces, es cuando le invoco y le digo, pues señora Rocío del Mar, entonces se invoca de nulidad este pleno. ¿Por qué? Porque usted no puede ratificar un dictamen, porque no puede formar parte de un pleno o de una comisión informativa lo que ha sido dictamen de otra, y eso está en el artículo 136 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Por tanto, no solo existen las nulidades del pleno de aprobación, sino está esa nulidad de esa comisión informativa del no pleno, y esta es la nulidad de todo lo que aquí ha acontecido en el pleno. Con todo eso nos iremos al Tribunal Superior de Justicia. Eso le quería preguntar, porque si mal no recuerdo, el comienzo de la segunda parte del pleno se inicia con una petición de palabra por parte de Cristina Medina, en la que anuncia que va a tratar de anular todo el pleno del pasado viernes. También es una acción judicial que, por lo tanto, va a iniciar. No, es que es la misma, o sea, al yo recurrir los presupuestos, recurro todo, pero es que no solamente hubieron nulidades en la aprobación provisional, es que seguimos en una cadena de nulidades, es que seguimos yendo contra la ley. Pero ¿cuál es la traducción para el ciudadano de que vamos contra la ley? Pues de que no está habiendo transparencia, de que no sabemos, en muchos casos, de dónde ni a dónde van los fondos del ayuntamiento. O sea, no es una cuestión de un capricho de Cristina Medina, es una cuestión de una labor de conciencia, de transparencia y de responsabilidad, y que es para el pueblo. No es como una riña de partidos políticos, sino es una nulidad de una disposición que ellos tienen que tener con transparencia y exponerla a su pueblo. En esas alegaciones nos hemos encontrado cosas. Yo me he encontrado hasta que hay una empresa pública que desconozco y de la que como concejal de la corporación no sé si puedo pertenecer incluso a su junta ordinaria. Y yo no he estado pidiendo las cuentas. De hecho, en las reclamaciones de Camino Alto nos encontramos que me entero por una reclamación de una entidad, que existe una entidad en liquidación de la que no se nos ha convocado nunca. No se nos ha convocado, que además no presenta las cuentas desde el ejercicio 2013. Eso son una serie de responsabilidades tremendas. De hecho, tanto Urbaserco como Camino Alto les anuncian al equipo de gobierno las posibles acciones y responsabilidades. Entonces, aquí, incluso en el pleno anterior de septiembre, se nos convocó a las 7. Yo le solicité a la alcaldesa, y eso que ellos dicen que nosotros queríamos alargar el pleno. No. Si yo te solicité que lo anticiparas y tú te negaste, ¿vale? Y ahora decía que es porque iba a convocar a 3 empresas, y entonces me entero que hay otra empresa más, después de 1 año y pico, habiendo pedido la información de las empresas públicas. Me entero que hay una empresa más que es Parque Dunar. Bueno, pues todo eso no está metido en los presupuestos. ¿Cómo no puede estar metido en los presupuestos? Ni Parque Dunar, ni Avantur, ni ahora, ni una empresa que me he enterado por la alegación de Camino Alto, que es Envial. Pero esto ¿qué estamos diciendo? Dios mío, es que aquí hay responsabilidades por todos sitios, es que el pueblo tiene que tener transparencia, y el ejercicio de un buen gobernante es dar esa transparencia. Entiendo. Bueno, muy interesante esta intervención de Cristina Medina, con quien estamos dialogando. Estamos teniendo un balance no solo del pleno, también de lo que ha sido la actualidad, y por ahí vamos a seguir. Pero lo que pasa es que tenemos mucha tela que cortar en relación al pleno. Ha hecho una mención acerca del secretario de la corporación. Es cierto que la dinámica de los plenos últimamente es en bastantes puntos que la portavoz de Independientes por Huelva, que aquí nos acompaña, pues solicita un turno de palabra, y a partir de ahí, pues la alcaldesa acaba derivando la cuestión
El Partido Popular incluso comentaba en el turno final de valoraciones que era una especie de congreso de juristas, pero en cualquier caso, y bueno, al margen de esta cuestión, nos ha manifestado en cierto modo una queja con relación al secretario de la corporación, tal y como se están desarrollando los plenos últimamente. Por supuesto. Mira, no solamente eso, sino que el secretario es de la corporación. El secretario debe de asistir al pleno. Yo me encuentro en los plenos que yo tengo que llevar la norma como si fuera la secretaria del ayuntamiento. En cambio, la alcaldesa, cada vez que no sabe cómo resolver, señor secretario, incluso el otro día le dije, señora alcaldesa, no sé ahora mismo el artículo, las comisiones informativas están a partir del artículo 123 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. Y me dice, no, eso no es así, está a través... eso es para las diputaciones. Pues no, señora alcaldesa, léaselo. Pero es que usted me está exigiendo a mí unas cosas donde usted tiene el mecanismo del secretario, pero es que el secretario es del pleno. Es que el secretario es del pleno. Y por supuesto que hay queja. Mira, de los documentos que llevábamos para el pleno, a mí el secretario lo primero que hace es un encabezamiento. En la contestación que me hace a mí, lo primero que hace es un encabezamiento diciendo que exige la ley todos los documentos que yo estoy diciendo en mi alegación, de los que no están muchísimos de ellos. Mira, no están, por ejemplo, los planes plurianuales. Los planes plurianuales se deben de dar siempre que hay una financiación al ayuntamiento, que necesite una financiación o que tenga préstamos contraídos por más de un año, que se limitan a lo que es ese presupuesto, se tiene que hacer un plan plurianual. Bueno, pues eso no está, pero es que nos encontramos ahora en una de las alegaciones, no sé si era, creo que era de Urbaser, ¿vale?, que José María García ha pedido en diciembre 7 millones de euros al servicio de gestión tributaria para pagarlos en 3 años, con 2 periodos, hasta 2023, con 2 años de carencia, que empezaría en el 2021. De todo eso no sabemos nada. De todo eso no sabemos nada. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la deuda real del ayuntamiento? ¿Cuál es la deuda real? Por eso decimos, es que la labor de la oposición es importante. No porque esté obstaculizando la labor, sino por esa fiscalización, porque es el control, igual que el control judicial es el control al poder político, a lo que hacen los políticos. Es que hay que tener mecanismos de control. Entiendo. Bueno, acerca de mecanismos de control, también hubo un punto interesante del que por supuesto no formó parte Cristina Medina, se ausentó junto además con una compañera del grupo político Ilusiona, que también se ausentó porque así además tenía que ser por ley, como parte relacionada de algún modo en esta oportunidad con carácter profesional, así lo recordó Cristina Medina. Pero bueno, más allá, digamos, de lo que allí ocurrió, que además fue, si mal no recuerdo, un voto unánime para llevar al consultivo, pues el punto de la dehesa, pues ya se ha tenido, entiendo, ocasión de poder ver lo que se trató en el pleno, y en cualquier caso, pues sí nos gustaría pedirle un posicionamiento político de lo que aconteció. La verdad es que el debate fue interesante, hubo dos posicionamientos polarizados, distantes, porque el portavoz de Ilusiona pues habló, bueno, de que esa compra tenía que ver con los grandes proyectos en los que estaba embarcado el monte por aquel tiempo, y por otro lado, bueno, pues hubo pues también la alocución, la mención del equipo de gobierno, a que era, bueno, pues simplemente un despilfarro de la etapa del entonces alcalde de Almonte. ¿Cuál es la posición de Independientes? La política, por supuesto. La posición política, lo hemos dicho, de hecho, intenté por lo menos manifestarlo en pleno, es que Independientes siempre estará con la legalidad. Entonces, si un tribunal ha dicho que hay que ir al Consejo Consultivo, que no quiere decir que sea irregular, cuidado, que eso es lo que tendrá que dirimir el Consejo Consultivo, pues habrá que ir al Consejo Consultivo. Otra cosa es que yo sí que no puedo hablar de esos pormenores porque he tenido conocimiento por el secreto profesional, entonces no quiero entrar en eso. ¿Por qué? Pues porque me podría traer incluso responsabilidades como diligencia como profesional, entonces prefiero no entrar en esa situación, porque sí, evidentemente defendí todo eso en el procedimiento penal que hubo, y ahí sí se hablaron de esos grandes proyectos, se hablaron de cosas que prefiero no manifestarme. Comprendo. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos a llegar también, porque nos apetecía mucho trasladar las dos mociones de Independientes por Huelva. Una era la apertura del Camino del Loro y otra
pues sobre el ambulatorio de Matalascañas. Esta última ha tenido una gran repercusión en redes sociales. En primer lugar, le voy a hacer una pregunta desde fuera. ¿No hubiera sido mejor llegar a algún tipo de moción conjunta? Lo digo porque además, bueno, pues todos los grupos políticos están de acuerdo en las movilizaciones que llevan efectuándose desde hace alguna que otra semana. ¿Nos podía contar algo de la intrahistoria? Porque al final es solo una moción de independientes y no, pues entiendo, una declaración institucional que en principio le hubiera dado quizá más fuerza, entiendo, no lo sé. Claro, bueno, pues el equipo de gobierno tuvo la oportunidad. Independientes presenta la moción. De hecho, la presentamos antes de que se cerrase el centro de salud. Por eso nos habían dado una información que no era del todo correcta, porque nos dijeron que se cerraba completamente. Luego nos enteramos que en vez de cerrarse completamente, quedaba abierto de lunes a viernes de 8 a 3 y que lo que se cerraba era las tardes y las urgencias y los fines de semana. Por eso modificamos. Y luego, como por parte de la alcaldesa se había estado diciendo que incluso se estaba dispuesto al pago de unos médicos por parte del ayuntamiento, pues quisimos incorporar eso, que también incluso lo presentó el equipo de gobierno. Eso lo pusimos nosotros y el equipo de gobierno el mismo día del pleno. Bueno, vale. ¿Tenían la oportunidad? ¿Tenían la oportunidad de haberlo hecho? Vamos a ver. Usted se inventa una estrategia, la señora alcaldesa, de convocatoria para que nosotros, independientes, no pueda presentar sus mociones al pleno, ¿vale? Por defecto de convocatoria de ella, que lo que está es vulnerando el ejercicio de la representación política que tiene Independientes, ¿vale? Bueno, pero a pesar de eso se puede meter de urgencia. Es una cuestión de urgencia. Lamentablemente, ayer mismo tuvimos el fallecimiento en el centro de salud de Almonte de una persona joven. Si esto llega a ocurrir en Matalascañas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, tuvieron la oportunidad, lo presento de urgencia y votan en contra. Usted no puede, usted y su equipo de gobierno no pueden ser más incoherentes. Ustedes están llamando a la movilización al pueblo y usted lo primero que tendría que hacer es un ejercicio de política elegante, que es irse a los despachos, antes de movilizar al pueblo. Y de que las personas tengan que perder sus días de trabajo, tengan que desplazarse y todo. Primero haga política elegante y váyase a los despachos. Y a los despachos usted se podría haber ido con toda la fuerza que le da una votación unánime del Pleno de Almonte, que es el máximo órgano político de nuestro municipio. Incluido el PP, que está en la Junta de Andalucía. Pero no, el ego, o yo no lo sé, no sé el qué, para votar que no. Y usted mañana llama a una movilización. Haga primero política elegante y haga primero política de despacho, que es lo primero que tiene que hacer un buen gobernante. Bueno, con relación a eso, preguntarle por el posicionamiento de Independientes, porque hay convocado el jueves una nueva concentración en el Parlamento andaluz, se está movilizando a través del ayuntamiento. ¿Va a acudir, va a seguir adelante en ese tipo de movilizaciones? Pues tenemos la duda, Pepe, porque cuando ha habido la posibilidad de ir al Parlamento de Andalucía con un acuerdo de pleno, ¿se prefiere ir allí a dar gritos sin un acuerdo de pleno? Es que hay política que la consideramos que no es buena política. Usted lo primero que tiene que hacer es ir en forma y en condiciones y ser la alcaldesa de su pueblo. Y además, si es necesario, como incluso le dijimos en educación, estamos ahí para apoyar en todo lo que haga falta, como si hace falta que vayamos todos los portavoces de la corporación del Pleno Municipal, por lo menos por parte de Independientes, no iba a fallar. Ahora, ¿usted qué va a dar gritos? ¿A dar gritos? ¿Sin un acuerdo de pleno? Yo solamente digo una cosa, Pepe. Hay una persona que nos ha preguntado en las redes sociales, al ver que el equipo de gobierno había votado en contra. Dice, si ahora fallece alguien en esos fines de semana o por la tarde en Matalascañas, le da un infarto, ¿a quién le pedimos la responsabilidad? ¿Eso es una responsabilidad penal? ¿A quién se la pedimos? Han preguntado, ¿eso sería un delito de homicidio imprudente? Ahí queda. Bien, para finalizar con el pleno, hubo muchos comentarios, hubo una alusión por parte del portavoz de Mesa de Convergencia, que supongo que se lo han contado, lo habrá visto, hablaba de un nuevo partido, de Ilusiona por Almonte. Entiendo que por la práctica coincidencia de voto entre la formación política que lidera Francisco Bella y la suya. ¿Qué tendría que decir?
Pues mira, no lo he visto, porque prefiero no ver nada de ese señor por las faltas de respeto constantes que él hace, que dice después que yo soy catedrática de insulto, pero lo que cuando le digo no voy a entrar en sus insultos, donde prácticamente me llama pues poco menos que borderline, que yo no entiendo, que soy una ignorante, que bueno, y un montón de cosas que llega a decir. Le digo no voy a entrar en sus descalificaciones porque entiendo que es solamente provocación y que lo que hace es correr una cortina de humo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo le había hecho determinadas preguntas y le había dicho que por qué se le pagaba a unos acreedores de Avantur y no se le pagaba a otros. Y me dice todo eso, pero no contesta. Y eso, si lo observamos, es así constantemente. No sé lo que ha dicho, pero eso es ofensivo. Independientes es independientes. Y le recuerdo también al señor de Mesa de Convergencia que él no tiene muchos más votantes que yo. ¿Vale? Que a mí solamente me faltaron 2 votitos para tener 2 concejales, que es lo que ellos tienen. Ella es alcaldesa, y que no lo olvide, con 2 concejales. Eso es lo que le digo al señor de Mesa de Convergencia. Y ya veremos lo que será en las siguientes elecciones. Porque nosotros, por lo menos, estamos haciendo política constructiva y luchando por nuestro pueblo. Ellos se están retratando con lo que están votando. Y además que no se le olvide que Independientes, con sus votantes, con sus casi 2 concejales, aunque sea una sola, y sin más medios, está luchando por el pueblo. Y no solamente eso, le está marcando la política al pueblo. Es quien lleva el pulso de la política del pueblo, que no se olvide. Bueno, vamos a hablar también de otra cuestión. Se inauguraba, porque también han pasado más cosas, el Centro de Interpretación del Sitio Histórico del Rocío. Nos llamaba la atención y además lo publicábamos un post de Independientes por Huelva, bueno, en la que junto con el agradecimiento a la delegada de turismo, si mal no recuerdo, pues dejaba ahí constancia de que los proyectos se pusieron en marcha en tiempos de Cristina Medina como concejala de turismo. ¿Lo corrobora? Hombre, por supuesto. De hecho, agradezco a la delegada que tuvo la deferencia de invitarnos. Fue por eso por lo que nosotros fuimos. Incluso se llegó a preguntar por la señora alcaldesa que estos qué hacen aquí. Y la señora delegada de turismo entonces le contestó y le tuvo que decir, están aquí porque son invitados míos. Entonces dijo, bueno, si son invitados de la delegada. Y lo único que digo es que al menos podría haber habido un poquito de elegancia, ya que si se agradece a todo el mundo, técnicos del ayuntamiento, al menos porque era una propiedad intelectual de Cristina Medina, lo de las rutas y lo del coche anfibio volador, por lo menos que se hubiera dado las gracias. No pasa nada, eso es simplemente elegancia, pero a veces... También hemos reproducido en nuestros informativos, estamos muy atentos a lo que publican todos los partidos políticos, como es natural. La reunión del pasado fin de semana fue el sábado con Independientes por Huelva. Bueno, también me gustaría una mención en ese sentido y acerca, porque hemos escuchado también algún rumor de no demasiado buen entendimiento con la directiva provincial. Entonces, pues sí nos gustaría que aquí nos corroborara, bueno, si todo va bien o no. Pues es un rumor absolutamente falso, vamos, de hecho es lo primero es el momento que me estoy enterando, o sea, no conocía ese rumor, es absolutamente falso. De hecho fue una reunión donde estuvimos todos muy bien, además hubieron cosas muy importantes, hay cosas de las que me reservo hablar hasta que las pongamos en marcha, pues se expuso cosas que necesitábamos y además proyectos que vamos a llevar todos, somos 56 concejales que vamos por toda la provincia de Huelva, que vamos a ir liderando, que es un proyecto común por Huelva, aparte del proyecto Independientes por Huelva, es un partido municipalista, entonces en cada pueblo la formación, la lista que esté, hace el programa de lo que considera que necesita su pueblo. Pero luego está una política común que es por Huelva. Entonces, esa es un poco lo que estuvimos poniendo de manifiesto. Y vamos, o sea, es que no, por lo menos, no sé si el rumor será con respecto a mí. No sé el rumor del que me estás hablando, pero no me puedo haber sentido jamás, o sea, nunca tan arropada como siempre me he sentido con Independientes por Huelva, con su ejecutiva y con todos los concejales, con los que tengo una magnífica relación. Magnífico, bueno, pues entendemos que era el momento de satisfacer pues y de aclarar. Estamos en el final de la entrevista, como siempre, pues encantados de realizar esta labor para todos ustedes, de preguntar, pues después de realizar un examen, que es nuestro papel, de todo lo que se publica, de todo lo que
y por supuesto realizando el tamiz pertinente. Quisiéramos algún comentario final, alguna aportación final, pues evidentemente en el ejercicio de libertad que aportamos desde aquí, de lo que quiera comunicar al pueblo. Pues mira, el comentario final es que, como se está viendo, la situación de las arcas municipales es hasta peor de lo que se nos está contando. Nosotros siempre hemos pedido una auditoría, invocamos de nuevo esa auditoría. Es necesario saber la situación real de cómo está el municipio de Almonte para abordar las herramientas para levantar Almonte. Y ahí, vuelvo a decirlo, siempre estaremos. Nosotros, como se ha podido comprobar en este pleno, hemos votado las mociones o las propuestas que hemos visto constructivas para el pueblo, las presente quien las presente. Y lo que pido es un ejercicio de buena política y nosotros vamos a seguir luchando por nuestro pueblo, porque lo merece y porque lo queremos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias como siempre. Agradecemos a Cristina que no falte esta cita con el tiempo de opinión. Nos llega siempre puntual a la finalización del pleno, algo que le agradecemos nosotros en nombre de toda la ciudadanía. Así que hasta pronto y muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.